Hola, bienvenidos a Debates en el Cine, un programa sobre cine y derechos humanos. Hoy estaremos debatiendo sobre la película Son of Torture, que habla sobre la situación de los migrantes de Eritrea en su viaje a Israel. Nos acompaña como invitado Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta película forma parte del Dutch Fest, Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de México. The goal is like, I want to stop this. I want to end this. I come from a country where animal rights is respected, you know? Like, you hit a dog in Sweden, you go to jail for 6 months. You know, you kill a cat, you go to jail for 3.5 years, you know? And here I listen to people being tortured every hour. And the whole world is watching, doing nothing, you know, it's just, I don't know. For 20 years now, we Eritreans have been escaping a brutal military dictatorship. Since 2006, when Europe closed its borders to Africans seeking asylum, more and more Eritreans have sought refuge in Israel, reachable via the Sinai Desert by land. Hola Javier, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Debates en el Cine. Gracias por aceptar la invitación del festival. Ahora que terminamos de ver la película, creo que la primera pregunta que me gustaría hacerte es, cuando uno ve cine, siempre tiene diferentes lecturas, ¿no?, de lo que estamos viendo. Tanto el espectador, también la protagonista de la película, el conductor, todos, ¿no? A mí me gustaría preguntarte tu primera lectura de esta película. Varias cosas, ¿no? Lo primero es que las imágenes, para las personas que son amantes del cine, buscan relatar una historia. Para los que estamos en las actividades de derechos humanos, buscan aportar datos nuevos a realidades que conocemos o que conocemos poco. Creo que para mí lo más interesante de ver esta película desde México y en México es hacer el paralelo de las situaciones que viven los migrantes mexicanos y no mexicanos que atraviesan México para llegar a la frontera norte con Estados Unidos, y lo harto conocido y documentado de esa travesía dramática en México, reflejado en otros colores de piel, otras lenguas y otras geografías. Claro, lo trasladamos, pero ahora que tú lo relacionas con México, a mí la primera como inquietud que me vino es un poco... a mí en lo personal me frustra mucho la soledad de la protagonista de la película, ¿no?, que va narrando la historia. Pero ¿tú no has sentido en esta película la impotencia de que el personaje esté tan solo y tan desamparado institucionalmente? Otra vez, vemos cosas desde las pupilas y el entrenamiento que cada cual tiene. Obviamente la soledad de ella, y lo que tú mencionas, su desprovisión de herramientas, recursos, poder, es abrumadora. Al mismo tiempo, creo que la soledad de ella no debería desplazar, por lo menos en mi visión, las otras soledades agregadas, No, claro. no visibles, y no es una crítica, sino no visibles porque el documental no puede penetrar en las imágenes del cruce de Sudán, del cruce de Egipto, donde los secuestros se producen, donde la línea que conduce de Eritrea a Israel se pierde, se difumina o es asaltada por los traficantes de personas y los secuestradores y los torturadores y Claro. los violadores. Hablar en paralelo de esa geografía y esa realidad en código mexicano creo que es útil, y aunque te distrae un poco de la película, para mí es útil porque en el debate para el que esta serie, que es Diálogos en el Cine, propone, en ese debate tenemos que, creería yo, adentrarnos en la
los paralelos de ciertas situaciones que parecen muy técnicas o que parecen muy confinadas a un cierto rincón del planeta y que sin embargo tienen características muy comunes. Vuelvo a la soledad de la reportera, que en realidad es una activista humanitaria. Sí, claro, totalmente. ¿No? Hay un esfuerzo de activismo humanitario en México muy poderoso, muy visible, de alguna manera también mucho más institucionalizado que el que ofrece el testimonio del trabajo de la protagonista en el documental. Claro, pero en el documental ella está muy desprotegida. Exacto, entonces para mí lo impresionante de esto es cómo hay, a pesar de una muy abundante documentación en la realidad mexicana, que es una realidad no solo mexicana, sino que centroamericana y cada vez extendiéndose más al sur. Hay flujos migratorios que se remontan ya no solo hasta Nicaragua, sino inclusive Ecuador, y ya se empieza a hablar inclusive de migrantes de otros continentes y de África haciendo la conexión por vía de México para atravesar a la frontera norteamericana. Sin embargo, también tiene una caja negra, que es el secuestro de migrantes centroamericanos y mexicanos en esa ruta, que es un secuestro importante, algunos dicen masivo, y que también termina en casas de seguridad donde hay secuestro, tortura, violencia sexual, extorsión a las familias en las localidades de origen. Que en esta película no lo vemos, porque si te pones a pensar, al no estar filmado el viaje, si en esta película no se estuviese poniendo el punto de vista sobre la tortura, sobre las víctimas, se transformaría en una película de migración, de los migrantes eritreos viajando a Israel y todo su proceso, ¿no? Exacto. Que ahí veríamos las imágenes de ellos en el desierto y padeciendo todo lo que padecen en paralelo los migrantes centroamericanos y mexicanos que van a Estados Unidos. Pero en esta película el tema está enfocado, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en la consecuencia, en la tortura que sufren estas personas, las víctimas, antes, pero es muy poquito antes de llegar a su objetivo, porque casi cruzando la frontera, casi antes de la frontera, perdón, los secuestran y se genera este círculo, porque finalmente es un círculo, porque al estar pagando estas sumas de dinero tan altas, finalmente lo que se genera es un negocio, porque claro, estamos viendo que son $40,000, $30,000 por cada persona secuestrada, ¿no? Este negocio que se genera en torno a la migración y en torno a la explotación de estas personas, ¿no? Y otra vez, aunque yo sé que te va a resultar pesado, yo voy a volver a hablar de México, porque el flujo migratorio de tránsito y destino en México de no mexicanos y el flujo de mexicanos de origen que se suma a esos otros dos. Por eso es que en el lenguaje técnico se habla México como país de tránsito, destino y origen de grandes flujos migratorios. Es probablemente uno de los grandes epicentros globales de esa enorme cantidad de gente que migra. Aquí en la película la tortura se muestra, es una consecuencia finalmente del hecho de emigrar, ¿no? De salir de su país. En México... Es un elemento del riesgo. Es un elemento de del riesgo, porque muchos de ellos pasan sin caer bajo las redes de los beduinos y logran sortear todos los obstáculos, ¿no? ¿Cómo trasladamos esta situación también a México en el tema de la tortura? Porque en muchas películas sobre inmigración siempre se está mostrando, hay muchas consecuencias, ¿no? Pero en el tema concreto de la tortura, hay informes mexicanos de la Amnistía Internacional recientemente, Human Rights Watch, que hablan sobre un alarmante crecimiento de la tortura en México, ¿no? Las estadísticas son muy alarmantes, y no solamente las estadísticas sobre la tortura, sino sobre la percepción de la población. Estaba leyendo en el último informe de Amnistía que el 60% de los mexicanos tiene miedo de ser arrestado por el tema de la tortura, tiene miedo de sufrir tortura. Pero ahí tal vez hay que distinguir, porque estamos probablemente haciendo una sobreposición de un enfoque sobre los centros, razones y dinámicas institucionales que favorecen o hacen que la tortura prevalezca en ciertos sistemas, particularmente en América Latina, donde la idea de que el delincuente es un ser irrecuperable y además necesitamos desquitarnos de él, y además la confesión
es el elemento central de todo el proceso penal, hace que fuerzas policiales o estatales no bien entrenadas y no obviamente devotas del respeto a los derechos humanos obtengan confesiones a cualquier precio. ¿Quién los lee? O sea, ¿qué se hace? O sea, lees un informe de el narcotráfico, lees un informe sobre la tortura, en nuestro caso concreto, y lees que el año pasado hubo 7.000 denuncias y solamente de esas 7.000 denuncias, solamente 26 personas tuvieron un proceso de justicia, ¿no? Legal. Entonces te quedas como con esta impotencia, ¿no? De quién lee esos informes, si el mismo gobierno que tiene que darle una solución es parte de, o sea, cómo se hace este círculo, ¿no? La primera responsabilidad en los temas de derechos humanos es obviamente la de los estados, la de los gobiernos. Esto tiene que ver con esta cosa súper aburrida de cuál es el pacto social y la dejación, ¿no?, que hacemos en el Estado para que ejerza el control legítimo de la violencia y por lo tanto también de la justicia y por lo tanto también del cobro de impuestos. Claro, ejerce la violencia, ejerce la justicia al mismo tiempo y... pero cuidado, que en toda la teoría política el ejercicio legítimo de la violencia se le reconoce al Estado. Eso no incluye la tortura, cuidado, o sea, hay un ejercicio legítimo de la violencia, todos los clásicos dicen, salimos del estado de naturaleza, ¿no? Salimos de el hombre es el lobo del hombre para, en el contrato social, ¿no?, construir sociedades en torno a estados. Pero en fin, no nos pongamos teóricos, volvamos a las imágenes y al poderío de las imágenes, que es, estas imágenes nos dan datos nuevos de una realidad que desde México probablemente no esté en nuestro radar, probablemente nos dé datos nuevos, probablemente nos dé prácticas más sensiblemente presentadas en este documental, como la tortura, pero nos llevan a un diálogo sobre y a una reflexión sobre lo que pasa a escala mucho mayor en nuestro propio vecindario, claro, y sobre lo cual a veces no hablamos con suficiente franqueza. Y entonces hablar de tortura en el tránsito de Eritrea a Israel es hablar también de tortura o de malos tratos o de detenciones ilegales y arbitrarias en el tránsito por México. Claro, pero por ejemplo en la película ella muestra muy claramente el sistema, ¿no?, de tortura, que es la llamada telefónica que les dan a ellos, a las víctimas, para que llamen y pidan el dinero, ¿no? Eso es una práctica que uno conoce a través de la película. Tú, según tus conocimientos, ¿me podrías decir si existen ese tipo de prácticas aquí en México? Están todas muy detalladamente documentadas. Pues Javier, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tu participación. Antes de que terminemos, me gustaría cerrar con esta reflexión de el tema de, para un festival de cine, ver películas de este tipo. ¿Cuál crees que es para ti como la función que debería tener en nuestra programación, en la audiencia, en la gente? Ya, por lo pronto yo creo que hay una importante realidad de derechos humanos en México que se expresa en imágenes, en documentales, en cine, que ha creado hasta una propia narrativa, ¿no?, la narrativa de la migración y del tránsito, que podría tal vez oxigenarse sobre lo que son realidades, incluidos en esos temas que parecen tan centrales en el México actual, por estas imágenes en movimiento, el viejo eslogan de Lumière, ¿no?, que revelan estas piezas de información y a su turno piezas de cine que nos son más lejanas. Creo que eso nos refuerza en las cosas que hacemos en México y que hacemos para México. Bueno, Javier, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer compartir contigo esta charla sobre esta película, que va a estar en el festival del 1 al 5 de octubre, donde te esperamos para que vengas no solamente a ver esta película, sino todos los demás eventos a los cuales estás cordialmente invitado. Muchas gracias por la invitación. Obviamente, además, es una asociación. Como sabes, en el conjunto de la campaña esperamos contar contigo y con todo el equipo del DHFS. Absolutamente. No, mira, ya tengo aquí la banderita. Muchas gracias. Pues tenemos muchos eventos que te vamos a invitar a participar. Especialmente el de LGTB, que es el de Chas Bono. Exacto. Que viene aquí a México a presentar su película sobre todo su proceso de transformación y todo. Esa se va a pasar el sábado, 4 de octubre. Y yo creo que viene de manera muy especial
en tiempo. Sí, es el momento, ¿no? No solo por la campaña, sino porque la conferencia bianual de ILGA, que es la más grande Es en asociación, octubre, finales de octubre. es a finales de octubre, International Lesbian